Resulta que yo tenía un carrito viejito, de esos que ya sabe usted, no van a pasar la inspección, de esos carros que por más que le haga uno no van a pasar la inspección. Pero además de que era viejito, era especial, no era un carro de serie normal, era como modificado. Entonces ya sabía yo que las piezas no las iba yo a encontrar tan fácilmente, así que lo llevé al dealer para que pasara la inspección y para que ellos consiguieran las piezas de agencia, porque de otra manera no las iban a encontrar o las iban a encontrar usadas, ya muy viejas, ya gastadas. Así que lo llevé al dealer y pues sí, como ya sabía yo no iba a pasar, no pasó la inspección. Tenía problemas en la suspensión y me pusieron la etiquetita ahí que si no lo arregla uno nomás no pasa. Entonces fui ahí al departamento de partes y les dije, bueno, pues ordeno las partes y me dicen cuándo lo traigo para que lo arreglen. Y sí, así fue, me dieron una cita, regresé cuando me dijeron. Y me dicen, nos vamos a tardar como 2 horas en arreglar. Pasa ahí a la sala de espera, ahí espera un tantito y ahorita le tenemos el carro. Ah, bueno. Entonces me voy ahí a la sala de espera, estoy tranquilo y pasa uno de los supervisores ahí del dealer y me dice, si gusta, ahí tenemos café y chocolate cookies. Oiga usted, si usted me conoce, pues me dieron en mi mero mole, ¿va? No es novedad que yo le diga que me gusta el café. No es novedad que me gusta el chocolate. Pues ya todos saben eso. Me encanta el chocolate. Así que, pues, ¿qué cree que hice? Me levanté, me fui al pasillo a servirme una tacita de café y agarrar unas galletas. Pero mientras iba yo llegando, ellos tenían ahí una cafetera de esas industriales que tienen 3 jarras. Y voy llegando ahí y una estaba llena, la del decaf, nadie toma decaf, estaba llena. Y había otras 2 que estaban a la mitad. Y llegó un trabajador ahí del dealer, agarró las 2 que estaban a la mitad, las mezcló, las puso en una sola y tenía una jarra vacía y empezó a hacer café nuevo en una jarra vacía. ¿Qué quise yo? Casi me da un infarto, mi hermano. ¿Qué pecado lo va a llevar al infierno no creer y mezclar café? Póngase abusado. El café no se mezcla, mi hermano. Ni se mezcla ni se recalienta, así como está, así se toma. Café quemado y mezclado, imagínense nada más. ¿Qué tuve que hacer? Esperarme a que saliera el nuevo café para tomar cafecito. Hermano, qué barbaridad. Las cosas no se mezclan cuando no se tienen que mezclar. Amén. ¿Qué le parece si oramos para que Dios nos hable esta mañana? Padre Santo, gracias te damos en esta mañana nuevamente, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra ha sido inspirada divinamente, Señor, ha salido de ti y la has preservado para que nosotros la estudiemos, Señor. Pero te ruego que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, que tu Espíritu Santo sea el que nos hable, de tal manera, Señor, que entendamos tu palabra, Señor, tan clara como se pueda, Señor, y que la podamos practicar, Señor, y que podamos decirle a otros acerca de ti, Señor. Bendícenos a través de la palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que bueno, mire, vamos a 1 Corintios 3, 18 al 20, seguimos estudiando 1 Corintios. Hoy vamos a hablar de la sabiduría de Dios. Aunque la lectura parece que habla de otra cosa. 1 Corintios 3, del 18 al 20 dice así: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que vamos a hablar de la sabiduría de Dios, aunque ahí parece que habla de la sabiduría de los hombres, y dice el que es sabio, no se crea tan sabio. Perdón. No podemos mezclar al mundo y a Dios. No podemos mezclar al mundo a Dios porque las cosas del mundo no tienen cabida en la iglesia ni tienen cabida en nuestra vida. No podemos mezclar las cosas. El templo de Dios que somos nosotros, santo es y por lo tanto no se puede, no se debe de mezclar con las cosas del mundo. Amén. Pero tenemos la sabiduría de los hombres. Todos nosotros pensamos
que sabemos más que los demás. Y si usted me dice, yo le refuto hasta que yo le convenzo que yo sé mejor que usted. Porque todos pensamos que nosotros tenemos razón y que el resto del mundo está equivocado. Así es la cosa, todos pensamos eso. Claro que los que estamos equivocados somos nosotros, pero así pensamos, ¿no es cierto? El mundo está lleno de gentes que creen que están en lo correcto y que todos los demás están equivocados. Y el versículo que acabamos de leer, del 18 al 19, dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguien entre vosotros se cree sabio en este siglo, entre nosotros, entre los humanos, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez, es locura para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Dios es bien claro, mi hermano. Dice que la sabiduría de los hombres es locura. ¿Por qué locura? Insensatez quiere decir locura, porque nadie puede saber más de lo que sabe Dios. Nadie puede saber más de lo que sabe Dios. Él lo sabe todo. Dice el Salmo 147:5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Él lo sabe todo, Él puede todo. Y el entendimiento de Dios es infinito. Nadie puede más que Él y nadie tiene más conocimiento que Él y nadie puede saber lo mismo que Dios sabe. Dice Isaías 40:28, la parte B, su entendimiento no hay quien lo alcance. Así que si usted piensa que sabe lo mismo que Dios, dice la Biblia, eso es locura. Nadie sabe lo mismo que Dios. Y mucho menos alguien puede decir que sabe más que Dios. Eso es locura. Cualquiera que quiera saber lo que Dios sabe, tiene que reconocer que el conocimiento de Dios es infinito, que nunca lo vamos a alcanzar y que no importa cuánto se esfuerce alguna persona, nadie puede saber lo que sabe Dios. Por eso dice que el que se crea sabio sea ignorante delante de Dios. Dejamos a los adolescentes hoy con nosotros, que nada más tenemos 3 adolescentes, porque si en este mundo alguien se piensa sabio, son los adolescentes. Los adolescentes piensan que se las saben todas. Usted no le diga al adolescente que está mal, porque el adolescente le va a comprobar que está bien. Se las saben de todas a todas. Pero dice la Biblia, cualquiera que se quiera saber sabio, tiene que hacerse medio tontito para entender a Dios. Tenemos que entender que no podemos conocer a Dios, tenemos que hacernos ignorantes. ¿Qué dice el Salmo 139 del 1 al 4? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todos mis caminos te son conocidos. Por ahí, mire, si alguien le ayuda ahí a Aquiles y a Mayra, por favor. Otra vez, lo voy a empezar a leer desde el principio. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú ya la sabes toda. ¿Cómo podemos decir que sabemos más que Dios si antes de que yo diga lo que le voy a decir, Él ya sabe lo que voy a decir? ¿Cómo puedo yo argumentar en contra de Dios si Él ya sabe lo que le voy a decir? Dice, Él es el que prende a los sabios en la astucia de ellos. En su propio argumento, Dios los prende. En su propio argumento, Dios comprueba que ellos no son tan sabios. Stephen Hawking fue uno de los científicos de más renombre del siglo XX. Fue un físico experimental de los más renombre, una persona súper inteligente. Él hizo
las teorías de la creación del universo, del origen del universo, más complicadas que se han hecho. Esas teorías, por supuesto, están en total contra de lo que dice la Biblia, porque su teoría empieza diciendo no existe Dios, por lo tanto el universo tiene otro origen, y de ahí empieza todas sus teorías. Así él determinó, y una persona muy inteligente. El 14 de marzo de 2018, hace un año más o menos, falleció. Inmediatamente después de que falleció, instantáneamente, en el momento que entregó la vida, logró su descubrimiento más grande de toda su carrera. En el momento que murió, después de morir, hizo el descubrimiento más grande de su vida. Descubrió que estaba equivocado y que sí existe Dios y que le tenía que dar cuentas. En el momento que entregó en el alma, se dio cuenta: toda mi vida estuve equivocada, pero yo me consideré el hombre más sabio del mundo. Dios prende a los sabios en su astucia. Para Stephen Hawking era demasiado tarde. Una vez que entregó el alma, ya no hay vuelta para atrás. Nosotros no podemos depender de la sabiduría humana para llevar a cabo los negocios de Dios. Acuérdese de lo que nos enseñó el hermano Rafa en 1 Corintios, capítulo 1, del 25 al 29. ¿Se acuerda? El hermano Rafa, si se acuerda, pues cómo no. 1 Corintios, vamos a leerlo, capítulo 1, del 25 al 29. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 1 Corintios 1, del 25 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a todos los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vea nada más un mensaje precioso que nos trajo el hermano Rafa. De lo necio del mundo escogió Dios para poner en evidencia a los sabios, para que en su presencia nadie se jacte, para que en su presencia nadie se sienta orgulloso de que sabía algo. Así que cuando Stephen Hawking llegó a la presencia de Dios, ¿de qué se jactó él? ¿De qué presumió él? De que toda la vida estuvo equivocado. De eso se jactó. Nosotros no podemos depender de la sabiduría de los hombres. Nosotros debemos depender de la sabiduría de Dios. Por supuesto, no hablamos de otra cosa, sino que tenemos que hablar de la sabiduría de Dios. Aunque ya hablamos de la sabiduría de los hombres, tenemos que hablar de la sabiduría de Dios. Y Luce me va a decir: pastor, pero si ya dijimos que la sabiduría de Dios no la podemos alcanzar. Siempre me repela, Lucio. Exacto, hermano Lucio, nadie puede saber lo que Dios sabe. Y entonces, ¿para qué hablamos de la sabiduría de Dios? Porque Dios, en su sabiduría, decidió revelarnos algunas cosas. Y esas cosas las tenemos que saber, las tenemos que aprender. Acompáñeme a Proverbios 1, 7. Y aprovecho y le hago el comercial. Hacía mucho que no teníamos tan poquitos en la iglesia, pero me da gozo que estemos aquí, aunque seamos poquitos. Proverbios 1, 7. Si no se lo sabe, márquelo ahí para que se lo aprenda. Son uno de esos dichos que son buenísimos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y quién desecha la sabiduría? Los necios. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si usted viene y me dice: es que yo ya lo sé todo, Dios dice que usted es un necio.
Si queremos empezar a ser sabios, lo primero que necesitamos saber es que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, el temor de Jehová debe ser el respeto con el que decidimos no hacer lo que no le gusta. Y el temor de Jehová debe ser la motivación con la que decidimos sí hacer lo que sí le gusta. No se engañe, mi hermano. Si usted está segando para la carne, si está cosechando para la carne, va a recibir corrupción de la carne. Dios no puede ser burlado. El temor de Jehová debe de ser lo que me detenga, el respeto que yo tengo por Dios para no hacer lo que a Él no le gusta y la motivación para hacer lo que a Él sí le gusta. Y usted me dice, hermano, ¿y a mí para qué me sirve la sabiduría de Dios? ¿De qué me sirve el temor de Jehová? Bueno, ahí mismo en el capítulo 1 de Proverbios, versículos 29 al 33, dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Pero, mire el 33, mas el que oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Para qué me sirve la sabiduría de Dios? Para vivir confiadamente. Si hay algo que este mundo necesita es paz y tranquilidad. Si hay algo que este mundo necesita, nuestros países, paz y tranquilidad. ¿Y por qué no hay paz y tranquilidad? Porque dice el necio: yo no necesito la sabiduría, yo no necesito a Jehová. Nuestros países se han caracterizado por ser un tumulto de violencia por los últimos 40, 50 años. No han visto la paz. Las personas viven en medio de la maldad con un miedo terrible. Cuando alguno de nosotros llega a ir de visita a nuestros países, ¿qué es lo primero que hacemos? Se quita los anillos, las cadenitas, el reloj, los aretitos de oro, porque anda uno con miedo. ¿No es cierto? Es una cosa terrible. Y decimos, es que nuestros países se están deshaciendo, o entre ellos solitos está. Mire, mi hermano, no está tan lejos. Este país, hace años decíamos que era cristiano. Yo creo que ya no. Washington, D.C. tiene un índice de criminalidad del 148% más alto que el resto del país. 148% más que el resto del país. Según el Departamento de Policía Metropolitano del D.C., en el 2018, en D.C., hubo 656 crímenes violentos. En 12 meses, 656 crímenes. En lo que va de este año, en 2 meses, 581 crímenes violentos. El incremento es del 500% de la maldad. ¿Por qué, mi hermano? Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder, y cosecharán lo que sembraron, porque rechazaron el temor de Jehová. En Nueva York, ahorita está un aviso para todos los policías: las maras están yendo a las casas de los policías a matar a los policías. ¿Por qué? Porque hemos desechado la sabiduría, hemos desechado a Jehová. La sabiduría clama de fuera, dice ahí, y ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, porque el reposo de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Cuando desechamos el temor de Jehová, entonces estamos trayendo a nuestra vida destrucción. Cuando nosotros decimos, ¿para qué quiero buscar a Dios? ¿Para qué quiero depender de la sabiduría de Dios? ¿Para qué me sirve la sabiduría de Dios? Mire, acompáñeme ahí en Proverbios 7, del 1 al 5.
Aquí habla en específico de un género, pero lo podemos cambiar como a usted le guste. Se lo voy a leer de las dos maneras para las niñas que escuchen aquí. Mire cómo dice del 1 al 5. Hijo mío, guarda mis razones. Y podemos decir, hija mía, guarda mis razones. No hay diferencia. Y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Le hago una pregunta, mi hermano. ¿Quién de ustedes deja que le toquen la niña del ojo? Porque nadie me puede tocar adentro del ojo. Nadie. Dice, guarda mi ley, guarda la Biblia, guarda lo que yo te he hablado, la palabra de Dios, como guardas a tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Anda con la sabiduría para todos lados. ¿Por qué? Para que te guarden de la mujer ajena, para las niñas, para que te guarden del hombre ajeno y del extraño que ablanda tus palabras. ¿Para qué me sirve la sabiduría de Dios? Para evitar el pecado, mi hermano. Para no hacer cosas que no debo de hacer. Para eso necesito la sabiduría de Dios. ¿Cómo acabé en medio de este problema? ¿Te olvidaste de Dios? Ah, vaya. ¿Cómo es que me dejé llevar? La sabiduría de Dios que Dios nos reveló no es el conocimiento exquisito que nos deja saber cómo Dios hizo los cielos y la tierra. No, esa no es la revelación de Dios. Yo no sé cómo hizo los cielos y la tierra. La sabiduría de Dios, la que Él quiere que nosotros tengamos, tiene el propósito de que vivamos una vida alejada del pecado y una vida santa para Él y para Él bendecirnos. ¿Cuándo me va a dar mi papá, cuando yo era niño, mi dinero para gastar todos los domingos? ¿Cuando lo tengo contento o cuando lo hago enojar? Pues cuando lo tengo contento. Llega el niño y se le cuelga al papá del pantalón. Papá, papá, papá. O a la mamá, porque luego se les da la mamitis, ¿verdad? Algo quieres. Ese es muy obvio. Llega el niño, saca la basura sin que le digamos. Algo quiere. ¿No es cierto? ¿Quiere usted que Dios le bendiga? Viva como Él quiere que usted viva. Oiga, pero cuesta trabajo, ¿cómo le hago? Aprenda de la sabiduría de Jehová. Cuando usted aprende de Dios, usted vive como Dios quiere y Dios le bendice. Pero ¿qué pasa cuando mezclamos las sabidurías? Tantito de la sabiduría de Dios, tantito de la sabiduría del hombre, total, para que agarre sabor el asunto. Acompáñeme a 1 Corintios 3, del 19 al 20. Por ahí se oyen los niños, hasta acá se oye sus chillidos. Esa es música para mis oídos, hermano. 1 Corintios 3, 19 y 20 dice, estoy en la 2 Corintios con razón. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. El versículo 20 dice algo que siempre se nos olvida. La sabiduría humana es vana, es decir, vacía. No tiene provecho, no tiene ganancia, no sirve absolutamente para nada. Mi papá decía, no sirve ni para lo que se le unta al queso. Papá, ¿qué se le unta al queso? Nada. Ah, bueno, entonces no sirve para nada. Ni para eso sirve. Y la convertimos en un ídolo. Los que se dicen sabios, ¿dónde los ponemos? En un super pedestal. Y nada más porque lo dijo ese hombre tiene que ser cierto, porque es súper inteligente. Pero no sirve absolutamente para nada, dice la palabra de Dios. Dice el 20,
Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, no sirven absolutamente para nada porque ellos piensan que saben algo, pero no saben nada. Cuando nos olvidamos de que la sabiduría humana no sirve para nada, entonces empezamos a inventar nuevas ideas para ayudar a Dios, como si Dios necesitara ayuda de nosotros. Leemos la Biblia, leemos Hechos, la iglesia primitiva estaba ardiente, estaba con un fuego del Espíritu y se movían y predicaban y hacían milagros. ¿Y por qué la iglesia de nosotros no es como esa? Pues no sé, pero vamos a ayudarle a Dios y vamos a ver qué hacemos. Hacemos un show para que parezca que está bien motivada la iglesia, para que se sienta, para que... No, mi hermano, no. ¿Por qué las iglesias de hoy se están vaciando? ¿Por qué cada vez tenemos menos congregación? Pues no sé, pero vamos a ayudarle a Dios para que la iglesia se llene, vamos a hacer un concierto, vamos a traer gente y vamos a... Uno de esos que tienen mucho nombre para que vengan a predicar, porque ese pastorcito mexicanito no sirve. No, uno que tenga nombre, uno que sí sepa. Empezamos a inventar cosas. El martes me hacían una pregunta en la célula. Pastor, ¿cuál es su visión para la iglesia? ¿Qué tan grande quiere usted que sea la congregación? Bueno, al edificio, según la ciudad, nomás le caben 155 personas. No le podemos meter más de 155 según la ciudad. Así que, si llegamos a ser 200, pues vamos a tener que dividir, vamos a tener que hacer 2 servicios porque no podemos meter tanta gente. Además que el estacionamiento no da para tanto, ¿no es cierto? Pero bueno, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, un cuerpo, y la congregación ya no cabe en el edificio porque ya crecimos mucho, y ya tenemos 2 servicios, 3 servicios, ya empezamos a dividir la congregación, ¿no es cierto? ¿Qué estamos haciendo, mi hermano? ¿Estamos reproduciendo a la iglesia o la estamos dividiendo? La estamos dividiendo. Los hermanos del primer servicio nunca van a conocer a los hermanos del segundo servicio, del tercer servicio. Vamos a tener 3 o 4 rebaños de ovejitas con un pastor en un redil que no se conocen. ¿Qué hicimos? Dividimos a la iglesia. Cuando la iglesia llega a ser suficientemente independiente financieramente y con los suficientes ministerios que tengamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Seguir llenando la iglesia? No, mi hermano, vamos a abrir otra. De aquí tiene que salir otro pastor y abrimos otra iglesia. Entonces ya tenemos 2 iglesias con 2 pastores, 2 rebaños con 2 pastores, con 2 rediles. ¿Qué tenemos que hacer? Que explote la iglesia y que crezca de un solo. ¿Para qué, mi hermano? Para que se vean bonitos los números, en la estadística salga ahí que crecimos. No, mi hermano, no le ayudemos a Dios, crezcamos, maduremos en Cristo, y conforme maduremos en Cristo, nos reproducimos solitos. Acompáñeme a Hechos 14, del 8 al 15. Algo muy interesante estaba pasando ahí. Hechos 14. Eso que se le olvidan los lentes. Ando uno batallando aquí. Hechos 14, del 8 al 15, dice así. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Si le preguntamos al hermano Aquiles, ¿qué opciones tenía este hombre? Ninguna, dice, pues no hay. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¡Ay! Entonces la gente vio lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con él la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo: varones, ¿por qué haces esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades.
que os convirtáis de esas vanidades al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay. Ve qué interesante está esta historia. Pablo y Bernabé van a predicar, y mientras están predicando el evangelio, este hombre que estaba tullido de nacimiento, que nunca había caminado, minusválido, lo miran, levántate y anda, y se levantó y empezó a brincar. ¿Qué hizo Dios ahí? Oiga, le salieron huesos nuevos, tendones nuevos, a saber qué le salió ahí, y empezó a caminar. Seguramente le creció el pie porque no estaba desarrollado, no sé qué, un milagro grande. Y la gente de ese lugar que dice, estos son dioses, les querían ofrecer sacrificios a Pablo y a Bernabé, y dicen, no, nosotros somos igual que ustedes. Y al final el versículo 18 dice, difícilmente lograron impedir que las multitudes les diesen sacrificios. Difícilmente detuvieron a la gente para que los adoraran, porque el milagro fue grande. ¿Se imagina ver eso? Que de un solo se levantó y anduvo. ¿Suena familiar? Escuchamos por ahí en el radio, en el Facebook, vamos a tener una cruzada tal día con el pastor, con el profeta, con el maestro, con el ¿qué fue? El apóstol. No, sí, por supuesto, el apóstol, el apóstol y va a la iglesia corriendo como si el Dios que va a estar allá es diferente al Dios que está aquí. Empezamos a idolatrar a los hombres. Empezamos a olvidarnos de Dios y le damos reconocimiento a la sabiduría humana. ¿Será que Dios no puede hacer milagros en esta congregación? Amén. Espérame tantito. ¿Dios no nos ha contestado ninguna oración? Entonces Dios ya ha hecho milagros en esta congregación. ¿Será que Dios depende de la habilidad de alguno de nosotros? Depende de la personalidad, del carisma, No. Pero cuando nosotros nos olvidamos de que nosotros no somos importantes, cuando nosotros nos olvidamos que dependemos de Dios, ¿qué pasa? Empezamos a ayudarle a Dios. Segunda de Corintios 6, del 14 al 16. Y si usted lleva la cuenta de cuántos versículos hemos leído, ya sabe que ya estamos llegando al final, pues ya sabe que siempre traigo los mismos. Segunda de Corintios 6, del 14 al 16, dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia tiene Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Este pasaje, no os unáis en yugo desigual, se ha utilizado muchísimas veces, correctamente, para decirle a un cristiano que no se case con una no cristiana, o para decirle a una cristiana que no se case con un cristiano. ¿Ok? Cristianos con cristianos, cristianas con cristianas. ¿Cómo va la cosa? Cristianos con cristianas, cristianos con cristianas. Ahí está la cosa. Ok, sí, está bien. No me hagan bolas. ¿Qué unión tienen las tinieblas con la luz? Ninguna. ¿Qué comunión tiene? Sin embargo, este versículo tiene una palabra bien interesante: unáis. No os unáis. Ahí se lo puse en griego, que da la misma porque nadie habla griego, pero esa palabra es plural. No le está diciendo a una persona no te cases con esa persona, le está diciendo a todos que no nos unamos en las cosas del mundo. Y termina diciendo en el 16 que nosotros somos el templo de Dios. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Le está diciendo, no metas en la iglesia las cosas del mundo y no las metas en tu vida. Le he dicho esto antes y
Si repito y repito, pues es porque ya me estoy volviendo viejo, pero pues no le hace, pues. Le voy a volver a decir esto. Si un día de estos, como hoy que hay mucha nieve, se le ocurre encerrarse todo el día en la casa y mirar un maratón de algún programa en especial. ¿Qué ven los niños? Ya ni sé qué ven los niños hoy en día, pero vamos a ver que se van a ver una maratón de películas. ¿Qué ven? No sé ni qué ven hoy en día. Y todo el día no ven otra cosa más que el maratón completo, todos los programas se los acaban de un solo. Mañana, ¿de qué van a hablar? Pues del maratón, de lo que vieron todo el santo día. ¿Qué tal que se encierran y no hacen otra cosa más que leer la Biblia toda la tarde? ¿De qué van a hablar mañana? De la Biblia. No se duerma. De la Biblia, ¿me explico? ¿Qué es lo que me influencia a mí? ¿La sabiduría de Dios o la sabiduría de los hombres? No os unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No podemos mezclar nuestra vida que pertenece a Dios con las cosas de este mundo. Sabemos que Dios tiene un conocimiento infinito que es imposible de comprender. Sabemos que Él no tiene límites y por lo tanto no hay limitaciones en cuanto a lo que Él conoce. Y eso incluye mi corazón, su corazón, incluye sus pensamientos, mis pensamientos, incluye toda nuestra vida. Dios, en su infinita sabiduría, decidió revelarnos algo de su conocimiento para que nosotros podamos vivir de la manera que Él espera que vivamos. Dios no quiere que usted y yo vayamos por la vida tratando de descubrir las cosas que Él mismo ya nos dijo. ¿Para qué descubrir el hilo negro si ya alguien lo hizo? ¿Para qué volver a hacer la rueda si ya existe la rueda? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Para qué quiero reinventar si Dios ya se reveló y ya me dijo lo que Él quiere que yo sepa? Lo que Dios espera de nosotros es que dependamos de su sabiduría, que vivamos de tal manera que la sabiduría del mundo no determine mi camino, sino que la sabiduría y la inteligencia de Jehová, el conocimiento que viene de Jehová, guíen mi vida. Un pastor tiene un muchacho que va a cumplir 18 años en estos días y nos mandó un correo. Dice: oiga, ahora en su cumpleaños número 18 de mi hijo le voy a regalar un libro, pero quiero que el libro sea consejos de las personas. Mándeme un consejo y le hacemos un librito, ese va a ser el regalo. Me quedé pensando, ¿para qué hacemos otro libro? Dele la Biblia, ya está, ¿para qué le va a hacer otro libro? Que nuestra guía sea la sabiduría de Jehová y no la sabiduría de los hombres. Que la iglesia sea guiada por la sabiduría de Jehová y no de los hombres. Lo que Dios nos está diciendo en esta mañana es que no nos mezclemos con el mundo. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer ¿qué? Persecución. Muy bien. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así va el mundo. Pero persiste tú en lo que has aprendido, le dice Pablo a Timoteo. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendimos nosotros? De Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer en lo que hemos aprendido. No se desvíen con otras cosas, especialmente los muchachitos, los niños que están ahí platicando sin poner atención. No se desvíen de lo que han aprendido de Dios. Porque si se desvían de la sabiduría de Dios, no nos queda otra cosa más que pura desgracia. No podemos mezclar el mundo y a Dios porque las cosas del mundo no tienen cabida en la iglesia y no caben en nuestra vida porque somos de Dios. El templo de Dios que sois vosotros, que somos nosotros, santo es. Por lo tanto, no se debe de mezclar. Debemos de permanecer en lo que hemos aprendido de Dios. Amén.
Vamos a la presencia del Señor. Padre Santo Todopoderoso, venimos ante ti a rogarte perdón, Señor, primero. Si es que hemos puesto nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, nuestra arrogancia primero, Señor, pensando que sabemos algo. Cuando tu palabra claramente nos dice, Señor, que esos pensamientos son vanos, están vacíos, no sirven para nada, y que al contrario, Señor, tú nos vas a demostrar con tu infinita sabiduría que estamos equivocados. Padre, te pido en esta hora que tú nos ayudes a comprender tu palabra, que nos ayudes a comprender, Señor, un poquito de lo que tú sabes, de lo que tú nos quieres revelar a través de las Escrituras, que nos abras nuestros ojos espirituales para que cuando leamos las Escrituras podamos entender, Señor, y podamos darte gracias por lo que tú has revelado, Señor, porque solamente gracias a lo que tú has revelado es que podemos conocer un poquito de quién eres y sobre todo de cómo quieres que vivamos, Señor. Ayuda a tu congregación, Señor. Ayúdanos a todos los que estamos aquí, Señor, a recordar este mensaje y que en la semana lo podamos practicar, que cuando venga a nuestra vida algo que sabemos que no conviene porque no viene de ti, Señor, que lo podamos detectar, que lo podamos determinar y lo echemos fuera y permanezcamos en ti, en lo que hemos aprendido de ti, Señor, que permanezcamos en el temor de Jehová para no hacer lo que tú quieres, Señor, por respeto y para motivarnos a hacer lo que tú sí quieres que hagamos. Bendice a tu congregación, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro querido Salvador. Amén.